Yo amo a mi equipo de trabajo que me cubren. Oigan, gracias por todos sus mensajes. De verdad se los agradezco de todo corazón. O sea, yo lo que quería contarles es mi experiencia. Obviamente hay muchísimas experiencias, la mía es una más. No, lo que le decía a Rafa, yo no sé por qué de repente se me vienen los recuerdos tan a flor de piel, a pesar de que hemos atravesado tantas cosas, ¿no? También son lágrimas de felicidad, yo creo, porque, ¿verdad? Porque me da mucho orgullo, me enriquece mucho saber de lo que están hechos mis hijos, los dos. Son unos chingones en francés. Así como, ¿verdad? Sí que lo son. Oigan, fíjense que yo tengo la fortuna de haber podido conocer un especialista en obesidad y en diabetes. Hace poco lo entrevistamos online y fue Zoom y todo el tema, pero hoy está con nosotros aquí Mijaíl, a quien le doy la más cordial bienvenida. Mijaíl Tapia, gracias por estar con nosotros el día de hoy. No, muchísimas gracias a ti, un gusto ya verte en persona. ¡En persona! Sí, totalmente. ¿Sabes qué? Me alegra mucho porque desde que te hicimos la otra entrevista que te dije, es que yo tengo muchas ganas de informar sobre el tema de diabetes, porque hoy siento que es parte de una misión que me llega del cielo, ¿no? Es como si Diosito me dijera, pues güey, te voy a mandar te voy a mandar esta experiencia para que alces la voz. Y entonces hacerlo a tu lado, la verdad es que me da mucha tranquilidad y mucha paz. Te agradezco. El camino de la diabetes no es uno sencillo. No, para nada. Es uno que ocupa muchísimo aprendizaje, muchísima destreza para calcular las recetas, ¿no? Sí. Y ahorita me estaba preguntando, Marilu, ¿cuál era la diabetes que me ponían aquí? A ver si me lo puedes poner en el... LADA. ¿Cómo? Diabetes LADA. LADA. Sí, tenemos varios tipos, o sea, tenemos varios tipos de diabetes. Los tradicionales se dividen en 4, ¿no? Ajá. Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional y otros tipos de diabetes, que son las diabetes que tienen un origen genético. Por ejemplo, LADA o MODIS. Entonces, son algunos tipos de diabetes que pueden empezar en adultos jóvenes o en niños, dependiendo de cuál sea el caso. Muchas veces, la gran mayoría de los casos, el manejo eventualmente es con insulina, pero hay algunos muy específicos a los cuales se llega con un diagnóstico genético que no es sencillo y que pueden ser susceptibles de tratamiento con medicamentos orales, que es lo que pues en muchas ocasiones se quisiera, ¿no? Porque existe realmente un temor hacia el uso de la insulina y muchos mitos al respecto que me imagino que pues ya había escuchado. El Matrix. Incluso. Sí, te meten al Matrix. Fíjate que, digo, el tema del cálculo en la insulina es así de súper delicado, porque claro, te pasas tantito y tienes hipoglucemias que te quiere, o sea, realmente te pegas unos sustos del terror cuando te llegas a pasar un poco, hiciste mal el cálculo, ¿sabes? Te pasas tantito y dices, ay, santo Dios. Ahora, con la metformina y ese tipo de tratamientos, luego pues también resulta mucho más fácil, te tomas una pastilla y... Es más sencillo. Actualmente pues se está buscando, o sea, la insulina oral fue una de las primeras ideas que se tuvo, pero no se ha logrado llegar a ella. Y en la cuestión de la insulina, pues sí, uno a veces, el factor de corrección, que esto es más o menos, yo sé que una unidad de insulina me baja más o menos a esta persona, de acuerdo a sus características, de acuerdo a su edad, de acuerdo a diferentes factores, 15. Entonces ya sé que tienen que ser 5 y tengo que calcularle también la insulina de larga duración. Pero tiene que ver con lo que come, como ya hemos contado, ¿no? El conteo de carbohidratos. No es lo mismo comer una tortilla que comer un plato de frijoles que comer una ensalada, ¿no? Algunos tienen carbohidratos y hay grupos que no tienen carbohidratos. Por ejemplo, el atún, la proteína propiamente, pues rara vez tiene algún carbohidrato como tal. Y tenemos los otros factores que son factores modificadores. Por ejemplo, días de enfermedad. Fiebre puede alterar, ¿no? Yeah. El estrés emocional puede alterar. El propio desvelo puede alterar. Entonces, todas estas son cosas que... Las hormonas. Sí. O sea, que las personas que viven con diabetes y los familiares de las personas que viven con diabetes tienen que saber, y no es tan sencillo, porque son matemáticas y tenemos diferentes niveles de conteo de carbohidratos, pero no es algo tan sencillo. Entonces, no es nada más, aquí está la insulina y nos vemos en un mes. Es todo un proceso educativo el que se tiene que llevar a cabo. Fíjate que alguna vez llegó una chava, tenía un problema de electricidad en mi casa y yo hablé porque necesitaba un electricista. Y llegó una mujer. Bueno, yo estaba vuelta loca porque yo decía, es la primera mujer electricista que me toca en la vida y ya sabes, woman power. Y entonces
vio que le estaba inyectando insulina a mi hija Ujú. y me dice, oye, pero eso ¿cómo lo haces? Porque fíjate que mi papá tiene diabetes, pero a él le mandan tantas unidades en la noche Ujú. y tantas antes de cada comida. Ujú. Y yo, no como. O sea, tantas de la noche está bien, pero las de la comida depende qué va a comer. Claro. No le informaron. Sí, es diferente, ¿no? Uno piensa que el manejo sería igual en una persona con diabetes que utiliza insulina que en una persona con diabetes tipo 1. Es diferente, porque en el caso de la diabetes tipo 1 lo que tenemos es un déficit completo de insulina. Es decir, tenemos que simular completamente la función del páncreas. Entonces, tenemos que poner, la insulina normalmente tiene como que dos fases. Tiene la secreción que es basal, que esto es un nivel de insulina que todos tenemos en la sangre más o menos, vamos a decir, regular. Y tenemos los picos que normalmente obedecen, evidentemente ya hablamos, ¿no? Algunos factores de estrés, pero primordialmente al consumo de alimentos. Entonces digamos que se rebasa una cierta barrera, las células se dan cuenta que ya hay mucha glucosa en la sangre que hay que meterla a las células, me refiero a las células beta hacia las otras células, y entonces ahí es cuando empieza. Pero con muchas personas que viven con diabetes, cuando empezamos con la insulina, lo habitual es una insulina de larga duración que nada más se pone una vez al día. Y tenemos tenemos varios tipos de insulinas, las de larga duración que duran más o menos 24 horas, tenemos las intermedias que duran, vamos a decir, unas 12 horas, y las rápidas, que son de las que tú estabas hablando, bueno, las que comentaban en el caso del señor, que se pueden poner después de los alimentos o antes de los alimentos. En muchas ocasiones lo más recomendable es que sea después, porque si por alguna razón se retrasa ese alimento, no sé, tembló, lo que sea, ¿no? Pues la persona tuvo que salir, ya no comió, ahí es cuando pueden empezar las hipoglucemias, que son más frecuentes en personas que viven con diabetes tipo 1, pero pueden ocurrir en personas con diabetes tipo 2 e incluso con medicamentos orales. Cállate, sí es cierto, porque, a ver, eso que está diciendo el doctor, se me hace fundamental, mira, Mijail. Tú pones tu insulina, calculas tus alimentos, Ujú. pones tu insulina. Si pasan más de 10 minutos, aumentas el riesgo, digo, si estás en rango, Ujú. ¿no? Claro, claro. Obviamente, si estás alto y pasan 10 minutos, mejor, hasta que 20 si quieres, ¿no? Entre más chance le des de corregir al cuerpo, mejor, pero si por alguna razón, ay, que no se calentaron las tortillas o que, de verdad, hay una hipoglucemia, Sí. provocas un pico. Sí, sí, sí. Y bueno, las hipoglucemias pues pueden ser bastante graves pues, en cualquier persona. A veces la gente dice, ay, pues que se bajó el azúcar, no es tan malo, ¿no? Pueden ser incluso a veces más graves que las hiperglucemias. Hiperglucemias estamos hablando cuando se sube arriba de 200, ¿no? Cuando se sube, pues controlas, ¿no? Ujú. Pero Sí. cuando se baja y de repente Cuando se tienes- sube sabemos qué hacer, pero cuando se baja, pues digo, para que lo sepan, ¿no? La recomendación es una regla que se llama de 15 y 15. Se dan 15 gramos de carbohidratos que corresponde a más o menos medio vaso de refresco, medio vaso de jugo, también pueden ser panditas, incluso dulces, Ajá. cosas que recomendamos. Los Skittles. ¿no? Ajá, Los Skittles famosos podrían ser. Skittles. Sí, o sea, recomendamos cosas que no se recomendarían porque en ese caso el objetivo es subir los niveles de glucosa. Entonces la idea es, me mido la glucosa, está abajo de 70, ese es el rango para decir es hipoglucemia. Damos 15 gramos de carbohidratos, esperamos 15 minutos y entonces volvemos a medir. Ya debería estar arriba de 100. Si ya está arriba de 100, bueno, ya, continúa. En caso de que no, puede otra vez otros 15 gramos. Te voy a hacer una pregunta que creo que muchísima gente del auditorio se está preguntando ahorita. ¿Cuál es el rango normal de una persona que no tiene diabetes? Ujú. O sea, ¿cuál es el rango normal de una persona que no tiene diabetes? Ujú. Y a partir de qué momento que ves en tu glucosa en sangre, tienes que ir con un médico. Sí, eso es bien importante. Los niveles normales son de 70 a 100, ¿no? Bueno, de 70 a 99.999, ¿no? Ajá. Ese es el punto de corte. Si hiciéramos un estudio que se llama hemoglobina glucosilada, que nos dice más o menos cómo ha estado en 3 meses, sería abajo de 5.7. Ajá. Ahora, ¿cuándo deberían de empezar a ir? La recomendación es al menos una vez al año revisar niveles. Me refiero a los estudios básicos, biometría, química sanguínea, examen de orina. Y dependiendo de los antecedentes familiares, y yo ya sé que vengo de una familia donde muchas personas viven con diabetes, es más probable que yo lo tenga. No es una sentencia, eso siempre se los digo, o sea, no es una sentencia que lo vas a tener. Existen los hábitos, existe el estilo de vida en la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 pues es otro cantar completamente diferente. Sí. Sí. Pero bueno, el chiste es de 70 a 100, abajo de 5.7. ¿Cuándo empezar? Si tú te das cuenta que en ayunas, es decir, no has comido, te levantas, te tomas tu azúcar, te salen 103, 105, ese es el momento de actuar. Porque seguramente ya hay resistencia a la insulina y probablemente estamos empezando con este proceso que se llama prediabetes, que es muchos años incluso antes de que ya se establezca propiamente la diabetes. Y otro dato que a mí me gustaría enfatizar para el auditorio
Es que hay algunas personas que se les hacen un ultrasonido de abdomen por X razón. Ay, pues le dolió la panza, tuvo una gastroenteritis, a lo mejor tiene un problema de vesícula, ¿no? Y sale un hallazgo ahí que se llama esteatosis hepática, que esto es hígado graso, coloquialmente conocido como hígado graso. El hígado graso puede ser una manifestación de que hay resistencia a la insulina y en muchas ocasiones nos encontramos con que la persona, esta es más o menos la historia, ¿no? Hígado graso, resistencia a la insulina, prediabetes y diabetes en un transcurso de varios años. Entonces yo diría, desde que tienen hígado graso es un buen momento para atenderse. Claro. Ahora, en la gestacional, por ejemplo, en la diabetes gestacional, das a luz y se te quita. Sí, se quita, pero sí aumenta el riesgo. O sea, normalmente das a luz, se quita, porque cambian varios factores hormonales, evidentemente, propiamente por el proceso de la gestación. Pero el otro tema importante es que hay un riesgo aumentado de que se presente diabetes. Por lo tanto, es una mujer a la cual tenemos que estar monitorizando al menos unos años los niveles de glucosa, básicamente. Durante el embarazo, ¿cómo se trata una diabetes? Depende de los niveles y depende de las guías. Actualmente, pues lo más habitual pues, es usar en algunos casos medicamentos orales, en algunos otros casos la propia insulina, pero en el caso de los medicamentos orales, por ejemplo, la metformina es un medicamento que está como en duda si realmente tiene un efecto benéfico o no, o más bien si tiene un efecto dañino para el proceso de gestación. Se han hecho algunos estudios y probablemente las guías van a cambiar y en algunos momentos puede que la metformina vuelva a entrar ahí, en ese lugar. Ahora, con respecto a la metformina, yo te tengo que hacer una pregunta. Claro. Es que yo soy una nerd de laboratorio, ni modo. Hay estudios que se me hicieron muy interesantes en donde dice que la metformina también ayuda a revertir la edad y que hay muchas personas que se toman la metformina por voluntad propia. Eso es peligroso, eso puede causar diabetes a largo plazo, eso atenta en contra de tu producción natural de insulina. La respuesta es que no se sabe porque técnicamente no es algo estudiado. O sea, sí hay un estudio que se llama Target Aging Metformin. El estudio TAME, que precisamente es esa la idea, ¿no? La metformina tiene efectos antineoplásicos, tiene varios efectos que van más allá de regular la sensibilidad de la insulina y de evitar la producción de glucosa por parte del hígado, que esos son los efectos por los cuales los usamos en personas que viven con diabetes. Pero entonces, lo que pasa ahí es que se vio que las personas que toman metformina vivían más. No se sabe si el efecto es porque se regula mejor la glucosa, porque la propia metformina tiene otros efectos. Entonces, eso se está estudiando. No es una recomendación de, ¿quieres vivir 120 años? Tómate tu metformina. No. No estamos en ese punto. Incluso hay otros medicamentos que se están utilizando con ese fin. Rapamicina, medicamento que no tiene nada que ver, y incluso vitaminas, ¿no? Vitamina D, vitamina E y demás cosas que se han escuchado por ahí. Yo no recomendaría realmente que una persona sana, es decir, que no tiene un diagnóstico ni de prediabetes, ni de resistencia a la insulina, ni de diabetes, tome metformina con este fin, porque no está estudiado, no sabemos. O sea, puede no ser negativo, pero no lo sabemos. Claro, realmente. mejor no jugar con fuego, ¿no? Sí, tiene efectos adversos, como cualquier otro medicamento. No, y lo que sí se sabe es que las personas que tienen diabetes, que están controladas, viven mejor que cualquier ser humano en el planeta, porque la glucosa, o más bien la función de la glucosa en el cuerpo, es amplísima. Y si tú mantienes tu rango, además de bajar de peso, porque eso ya también está comprobado, de bajar de peso, te sientes mejor, tus hormonas funcionan mejor, traes un control más cercano a lo que está pasando a nivel orgánico, y entonces tienen más calidad vamos a ponerle así, más calidad de vida. Digo, ahí entendiendo el duelo que siempre es el hecho de voy a tener que tomar un medicamento, tener relativo por la cuestión de la remisión de diabetes que comentamos la vez pasada, pero en muchos casos sí es tener que tomar para toda la vida. Y bueno, también de a lo mejor ya no voy a poder comer estos pasteles que me estaba muy acostumbrado a comer. Serían como que los dos principales temas que sí tenemos que conocer, y que una vez que la persona, digamos, hace su paz con ese tema, sí, claro que se puede mejorar la calidad de vida, porque además tenemos una concepción más real de cómo está nuestra salud. Claro. Lo ¿Tú que te no has puesto el sensor, Mijail? Yo no me he puesto el sensor, pero sí me mido la glucosa más o menos regularmente. No me he puesto el sensor. Estos sensores son muy interesantes. ¿No te mueres de curiosidad? Sí me da curiosidad. O sea, los sensores para la medición continua te refieres, Está increíble. Yo sí me puse mi sensor un tiempo. Pues es que tenía que entender. Es que me pasó eso. Sí. Yo de repente me decía, Dore, mamá, siento piedras en la panza. Y yo, piedras. O sea, yo me imagino, pues, piedras, ¿no? Y entonces de repente dije, voy a tratar de entenderla mejor, me puse un sensor, al fin que ella y yo comemos lo mismo. Sí. Y entendí que sus piedras era pesadez estomacal.
Y entendí a lo mejor que cuando no dormía tenías un piquito de glucosa. Sí, y de cortisol y por ende de glucosa. ¿Sí? Exacto. Sí. Y luego me metí al mundo de la glicina también, que se me hizo de lo más interesante. Pero todo a raíz de que empiezas a entender en tu cuerpo cómo funciona. El otro día me tocó a mí una hipoglucemia. Ok. ¿Por qué? Porque así es Dios, no sé, me tocó una hipoglucemia. Te lo juro, Mijail, te lo juro. Yo llegué, estaba agotada. Hazte de cuenta que había corrido 7 maratones. Estaba totalmente agotada. Llegué a mi cama y así caí como tapa de excusado. Es más, mis pies abajo y yo como tapa de excusado y me quedé dormida. Y llegó Dora y me dice, mamá, traes hipoglucemia. Y yo, no, estoy muy cansada, solamente estoy muy cansada. Me agarró un dedo, me sacó sangre y traía 70, una cosa así. Pues me pasó algo, ¿no? Y empiezas a entender muchas cosas. Ese sensor, la verdad, como a mí para tema cultural, es una belleza. Pero tiene... Sí. El tema es el costo, o sea, en términos ideales, porque ahorita el tiempo en rango... The money. Sí. El tiempo en rango es como que uno de los criterios más recientes para decir que una persona está bien controlada, más allá de la hemoglobina glucosilada. Y la forma de identificarlo realmente, más allá de que la persona se esté tome y tome la glucosa todo el día, porque los piquetes, es molesto y demás... Pierde sensibilidad en los dedos. Sí. Sería el sensor y darnos cuenta de cómo están esos niveles. Y me gustaría aquí mencionar los síntomas de la hipoglucemia, ya que estamos hablando de ella. Vale. Es temblor, sudoración frío, taquicardia, sensación de hambre, y ya cuando va avanzando más la hipoglucemia, normalmente abajo de 54 ya tenemos datos neurológicos, que es la que la persona está como quedándose dormida, como que ya no responde. Esto es precisamente porque ya no llega suficiente glucosa al cerebro. Entonces, esos datos atentos si viven con diabetes o si no viven con diabetes, porque a una persona que no vive con diabetes también le puede pasar, si no desayuna, si hace ejercicio y algunas otras cuestiones. Sí, si no lleva una vida así como muy, ¿sabes? Sobre la línea. El otro día también me pasó, en 3 minutos, venía perfecta en el coche y de repente me venía platicando de que sus amiguitas y que entonces en la escuela, porque a mí, mi hija es igual, es peor que yo, venía como merolico, y de repente se cayó. Y dije, ay, gracias Diosito, ya sabes, ya se cayó. Y y luego llegamos al dentista, la volteé a ver, estaba dormida. Y dije, pues está cansada. Pero cuando la moví, o sea, ya sabes que la moví, sí. De Dore, ya llegamos al dentista, despiértate, su cuerpo estaba, no sé cómo explicarles, muy pesado. Okay. Cuando una persona está dormida y lo mueves, como que pesa algo. Sí, No, claro. no estaba, pero yo le levantaba la mano y ya la medí, casi me da un infarto, le metí la glucosa, pero no podía. Hay un punto de hipoglucemia en donde el paciente ni siquiera puede masticar. Entonces, por eso siempre también hay que tener algo líquido, hasta azúcar. Mermelada. Lo que sea, le metes a la boca que se entre por las encías. Porque el paciente, o sea, le metes la pastilla de glucosa y se quedan... Sí, no, ahí es peligroso meter la pastilla porque entonces ya puede haber algún proceso ahí obstructivo. Exacto. La otra opción es el glucagón, que es la hormona contrarreguladora. El problema, nuevamente, es el costo. Sí. Sí hay en México, pero es cara. Sí, es cara. Sí. Sí, la diabetes es cara. ¿Y saben qué? Niños de sus seguros médicos, no mamen. O sea, está cañón. Mijail, estábamos platicando... ¿De qué estamos platicando? De lo que viene para la diabetes. De lo que viene. O de lo que salió, pero está prohibitivamente caro. Está... ¿Cuánto me dijiste que...? $400,000. Pero quiero que le digas al auditorio. A ver, resulta que hay una cura para estos pacientes que podrían tener diabetes. Esa medicina cuesta, ¿qué? $400,000. No diría que es una cura, digamos, retrasa 5 años, que bueno, claro, cualquier persona que me diga, pues voy a tener diabetes, voy a vivir con diabetes tipo 1, pues claro que me espero 5 años para tenerla, ¿no? Claro. El tema es ese, es un medicamento muy nuevo, apenas salió en el 2022, digamos, ya es algo que se puede conseguir, está en estudio, está en fase 3 de la FDA. Muy bien. Se llama teplizumab, o sea, son anticuerpos monoclonales, una cuestión pues muy avanzada a nivel médico y a nivel tecnocientífico. Pero bueno, el chiste es que son un tipo de anticuerpos monoclonales que van y tapan una cosa y pueden ayudar a retrasar hasta en 5 años la aparición de la diabetes tipo 1 en personas susceptibles. Ojo, aquí el tema es detectarlas en ese punto, que tampoco es tan sencillo porque son estudios más o menos caros. O sea, los anticuerpos que normalmente se utilizan para detectar la diabetes tipo 1 no son estudios así como que puedas ir a cualquier laboratorio y te los hagan. Claro. Ese es el otro tema.
detectarlos, a los que los pueda ayudar y luego conseguir esos $400,000 que obviamente no es asequible para, no sé, el 99.999% de la población. Sí, no, es una locura. O sea, de hecho, los tratamientos para diabetes Sí, son caros. Son caros. O sea, la O propia sea, insulina es cara, a pesar de que uno pensaría, y bueno, y en Estados Unidos es un problema, aquí no tenemos el problema con los precios de la insulina que se tiene en los Estados Unidos. no. A mí se me acabó una insulina estando allá con mis papás en Houston. Se me acabó el Humalog. O sea, entonces yo dije, fácil, voy, lo compro. En México vas, lo compras, Ujú. ¿no? No. O sea, no. Hay manera. Con decirles que salía más barato, pero hasta por la mitad, volar a México, comprar la insulina y regresarte. Sí, es. Está cañón, gracias a Dios tenía una prima que justamente estaba por agarrar un avión, le dije, regrésate a la farmacia, ya me llevó mi insulina, pero sí es increíble los costos entre el sensor, las insulinas, el tipo de alimentación, porque también los alimentos bajos en carbohidratos son... Comer saludable es un poco más caro, relativamente hablando, pero sí es un poco más caro. Y bueno, y todos los cuidados anuales, las revisiones médicas, que de repente pues sí puede haber una exacerbación que puede ir a dar al hospital, que también implica costos. O sea, en el caso de la diabetes tipo 1, pues no tenemos propiamente algo para prevenir como tal, pero en el caso de la diabetes tipo 2 siempre se le comenta a la gente, o sea, parece caro cuidarte en este momento, pagar la membresía del gimnasio, comer tal cosa, elegir tal cosa en lugar de otra cosa, pero pues es mucho más caro vivir con la enfermedad. Y Claro. la otra cuestión, pues no es... pues todas las cosas que implica vivir con una enfermedad crónica. Sí, porque la parte emocional juega un papel muy importante. O sea, porque no nada más es ir con el endocrinólogo. Es un combo, donde hay nutriólogo de por medio, donde hay psicólogo de por medio, donde necesitas un entrenador, porque también sucede que si estás haciendo ejercicio, dependiendo del cuerpo, Sí. a veces ahorita que estaba viendo a Dore nadar, que me quebré llorando. Por ahí hay un videito de mi hija con su colita de sirena, nada y nada feliz. Y cuando no tenía diabetes, pues ella podía nadar feliz, pero ahora se mete a la alberca y es todo un tema porque se le baja la glucosa, ¿no? Sí. O sea, dependiendo del tipo de ejercicio puede tener una respuesta hacia arriba o hacia abajo. Entonces también es otro factor que tenemos que considerar cuando estamos utilizando la insulina. En algunos casos incluso es recomendable por ahí una colación de carbohidratos para personas que viven, en el caso de diabetes tipo 1 y que van a hacer ejercicio dependiendo de los niveles. Entonces es todo un show, no es, tengo que medir mis niveles antes, tengo que medir mis niveles después. Dependiendo de eso tengo que tomar decisiones de si voy a usar insulina, si no puedo hacer ejercicio por los niveles o si requiero algún carbohidrato para poder hacerlo en, vamos a decir, un rango seguro. Exacto. Uno da por hecho el hecho de hacer ejercicio y pues hago en ayunas, no pasa nada, a lo mejor se me baja un poquito la glucosa, pero no pasa nada. Pero son cosas que damos por hecho y que ya cuando se tiene que vivir de esa manera o se tienen que hacer estos cambios que no son sencillos y mucho menos para un niño de entender, no es fácil. Y para la familia, o sea, hablamos verdaderamente de un duelo, de unas 5 fases de un duelo cuando se hace un diagnóstico de este estilo, no solo en la persona, sino en los familiares. En los familiares, Sí. creo que ese es un gran tema, porque el paciente como tal dice, órale, va. Los familiares más cercanos dicen, órale, va. Y el problema es el entorno, ¿no? Los demás familiares, cuando hay una comprensión ligera sobre qué es lo que pasa con la diabetes, ¿no? Sí. Es que es normal no tener conocimiento, créanme. Hasta que no te adentras a ese mundo, pues yo considero que es como normal. ¿Qué dices, Marilu? Comentario. A ver, ¿dónde pues? No lo veo, pero dímelo. Dore, ¿es prudente hacer un estudio en los niños que están en teoría normales? Vic, sí, siempre. ¿Tú qué opinas, Mijail? Pues depende, o sea, dependería a qué estudio se refiere, ¿no? No es habitual que midamos la glucosa, bueno, se mide obviamente pues, a los niños cuando nacen, dependiendo de los riesgos, ¿no? Si ya sabemos que una persona puede tener un riesgo de diabetes tipo 1 o niños, bueno, que esto ya es una catástrofe de salud pública, niños con diabetes tipo 2, que eso también es real. Pero Sí. entonces estamos hablando de una persona, de un niño diferente, ¿no? Estamos hablando de un niño normalmente pues con un poquito más de peso, con algunos hábitos pues muy claramente de casa, de comer comida chatarra, del sedentarismo y demás, diferente de la diabetes tipo 1. Entonces estudios como anticuerpos y este estilo, solamente si hay algún familiar
con alguna enfermedad que pueda aumentar el riesgo. Normalmente estamos hablando de enfermedades autoinmunes, por ejemplo, tiroiditis de Hashimoto, ¿no? La causa más común de hipotiroidismo. O hermanos o familiares cercanos ya directamente con diabetes tipo 1. Pero interesantemente, el influjo genético, o sea, digamos, en cuestión de herencia, es más potente la herencia de diabetes tipo 2 que de diabetes tipo 1, y uno pensaría que es al revés porque se manifiesta desde niños. Pero eso tiene que ver con que es un problema a nivel genético y no tanto con que sea directamente un gen o, bueno, una herencia como tal. Es la diabetes tipo 2, la herencia de los hábitos, yo digo que es incluso más importante que la herencia genética. Entonces yo creo que lo que habría que aclarar más bien es los síntomas, ¿no? Sí. O sea, si tú pescas que estos niños tienen los siguientes síntomas, pues lo que convendría, pues sí, le sacas una química, ¿no? Pero que, a ver, ¿cuáles serían los síntomas principales en pacientes con diabetes 1 y 2? Bueno, serían los síntomas de hiperglucemia, que podemos encontrar en cualquiera de los dos, ¿no? Dependiendo de los niveles, pues van a ser los síntomas. En el caso de los niños con diabetes tipo 1, pues en muchas ocasiones la manifestación es una complicación que se llama cetoacidosis diabética, que nos habla pues de un niño que está aletargado, con dolor abdominal, que es algo que uno pues, tiene apendicitis, tiene gastroenteritis. Mídele la glucosa, tiene 350, tiene 400. Entonces este dolor abdominal no es por una apendicitis, no es por una gastroenteritis. Letargo, náuseas, vómito, malestar, un niño que está como apagado, que ya lleva varios días y pues no tiene por qué, ¿no? Están empezando a subirse los niveles. No es un diagnóstico fácil realmente, ¿eh? No. O sea, no es un diagnóstico sencillo, y los pediatras no me dejarán mentir. No es lo que uno piensa luego cuando un niño llega con algunos de esos datos. Lo más común, pues no comió, no durmió bien, se desveló, alguna otra cosa, no tiene gastroenteritis o tiene alguna infeccióncilla por ahí. Y en algún momento nos damos cuenta de eso. Entonces no es un diagnóstico sencillo, y la recomendación pues es siempre llevar al niño sano a revisión con el pediatra, y dependiendo de algunos datos el pediatra puede empezar a sospechar que algo lo orienta hacia diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2, por ejemplo. En el caso de diabetes tipo 2, pues la cantosis es un dato que sí podemos ver en muchos niños. ¿Qué es la cantosis? es un término para referirnos a la coloración oscura. Coloración oscura en cuello, coloración oscura en axilas, en pliegues. Y eso es algo súper común. Si tú vas en la calle vas a ver 2 o 3 personas, que es un dato de resistencia a la insulina realmente, no de diabetes, pero es un niño que tiene un riesgo elevado de presentar diabetes tipo 2 en este caso. Y eso es algo muy común y que sí podemos ver, yo creo que cualquier persona. O sea, busquen acantosis, pero es esto que a veces incluso los llevan a que les aclaren la piel, les ponen bicarbonato, limón o cosas así porque piensan que es mugre. No es mugre, es un dato de resistencia a la insulina. Híjole, ese dato está de lo más interesante. Wow. Sí, y ahorita que lo mencionabas, los niños apagados. Sí. Mi hija, ¿verdad, Marilú? O sea, pasó 2 semanas, pero durmiendo. Y el tema de la pipí, como que no te fijas mucho, ¿no? Pero ya después que me dijeron, ¿no ha estado orinando mucho? Yo sí. Creo que sí. Y sí, era muy seguido. Entonces también el tema de, habrá niñitos que se hagan pipí en la cama también. Sí, puede ser que, bueno, ahí nuevamente, cuando es solamente esta cuestión de orinar en la cama, se puede empezar en algunas otras cuestiones más, pesadillas, psicológicas, de salud mental. Son estas famosas 3 P's, ¿no? Y la cuarta P, que es la que ya es la última P. P de poliuria, que esto es que está orinando mucho. Ajá. P de polifagia, que es que le da mucha hambre, pero como en atracones de repente. Ajá. Y P de polidipsia, que esto es mucha sed. Pero mucha sed es un niño que 2, 3, 4 vasos de agua así de un jalón, que no es lo habitual. Y la última P es pérdida de peso, que eso también lo encontramos mucho ya en personas con diabetes tipo 2 con descontrol. Simplemente son datos de hiperglucemia, o sea que la glucosa está muy alta y empieza a afectar diferentes partes del cuerpo, y una de las formas del cuerpo o una de las manifestaciones pues es que la glucosa empieza a salir por la orina, ¿no? Supera, digamos que el riñón es como una especie de red, digamos que se pasa esa red y entonces todos los peces, que en este caso serían la glucosa, pasan. La glucosa empieza a salir por la orina y esta es una de las razones de que estén con muchas ganas de orinar, pero también les da mucha sed porque se empiezan a deshidratar. Claro, que es como y huele. La pipí huele sí. Dulce. Huele dulce, decían que olía a manzanas. Antiguamente la probaban los médicos, felizmente ya tenemos otros métodos. Sí. Antiguamente se probaba y sabía dulce, sabía a manzanas. Sí, a manzanas. Ajá. De hecho, se llama, según yo, la diabetes mellitus viene por ahí de un término de olor a manzana, creo que significa como olor a manzana. Tiene que ver con que es dulce y pues tiene que ver con cómo se diagnosticaba antiguamente, que ese era el dato, ¿no? La orina dulce. Y pues sí, se probaba. Vamos a ver,
Se probaba. Estamos hablando de los griegos, ¿no? Neta que hay médicos que son superhéroes, ¿eh? O sea, neta que está cañón. Ahora, de estos síntomas, que la pérdida de peso también, esa se me hace muy importante, porque luego no la notas, porque la sociedad tiende a pensar que es bueno bajar de peso. No siempre. Ahora, sucede algo, una vez que empieza con su medicamento, hay un aumento. Sí, eso es al principio debido a, primero, que se corrige toda esta cuestión, Ajá. ¿no? Algo que la gente no queda tan claro, no es tan intuitivo el pensarlo, es, tengo los niveles altos de glucosa, pues seguramente mis células están supernutridas. No, se genera algo que se llama glucotoxicidad, entonces están tan elevados estos niveles de azúcar, de glucosa, que se pueden alterar los receptores y entonces no se asimila. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Pues necesito energía, lo voy a sacar de otro lado, de las grasas y de la proteína. Entonces, ahí es cuando empieza un proceso en el cual se empieza a bajar de peso, pero no muy saludablemente, y se pierde masa muscular, que ahí es cuando te puedes dar cuenta, ¿no? Se pierde esa masa muscular. Sí. Entonces, esa es como que algo que pasa cuando la glucosa está alta y uno pensaría, pues es que no le va a dar hambre. No, lo contrario, el cuerpo está desnutrido a pesar de los niveles tan altos de azúcar. Ahora, última pregunta, es la pérdida de peso para pacientes con diabetes. Ay, no saben lo difícil que es. No saben lo difícil que es. Depende, ¿no? Cuando es buscada, puede llevarnos a la remisión de diabetes. La remisión en la diabetes es cuando una persona que tomaba medicamento o usaba insulina, incluso estamos hablando de diabetes tipo 2, definitivamente. O sea, en diabetes tipo 1 no logramos eso porque el problema es diferente, ya hablamos, ¿no? En la diabetes tipo 1 el cuerpo se ataca a sí mismo, el páncreas en algún punto deja de producir insulina y ya no hay insulina y la tenemos que sustituir completamente. Diabetes tipo 2 es un problema metabólico, resistencia a la insulina, hígado graso, niveles elevados de varias cosas. Si baja de peso esa persona, aproximadamente el 15% del peso corporal, podría llegar a la remisión hasta ahorita de 6 años o menos con el diagnóstico de diabetes. Ahora, una persona con diabetes descontrolada también empieza a bajar de peso. Y muchas veces es el dato, oiga, es que antes pesaba 100 kilos, ahorita peso 80 y no estoy buscando bajar de peso. Porque claro, si están haciendo un plan de alimentación, ejercicio, bueno, es esperable y está bien. Ahora, empiezo a bajar de peso sin ninguna razón, hay que estudiar. Puede ser diabetes o puede ser otra cosa. Pero nunca es normal bajar de peso sin buscarlo. Sí, no. Y tiene un nombre, esa forma de bajar de peso. Y hay pacientes que en medio de la desesperación hacen eso, para bajar de peso. No lo hagan. Porque, mira que se perjudican de una forma espantosa. Mijail, tienes que regresar. Vamos a hablar vamos a hablar otro día de cómo bajar de peso con diabetes tipo 1. Ok. Porque en general cuesta más trabajo bajar de peso cuando tienes diabetes tipo 1 por la administración de la insulina. Y entre más insulina, más difícil se vuelve el tema, a pesar de que comas muy sano, luego hay un aumento de peso, pero ¿lo ponemos sobre la mesa, sí, claro, para el siguiente? Claro, ¿sí? Sin duda. Vamos a hablar para la próxima vez para que se enteren de esta parte. Gracias por estar aquí con nosotros, Mijail. Por favor, regálanos redes sociales, contacto, ¿dónde te buscamos para tener una buena asesoría y llevar una buena salud? Sí, claro, me pueden encontrar en todas las redes sociales como Dr. Mijail Tapia. Ya lo había comentado, mi nombre es un poquito raro, pero no Dr. es raro. Mijail, M-I-J-I-L, Tapia. Y estoy en todas las redes sociales, ahí también hago videos en vivo cada semana, hablamos de diferentes temas, ya hemos hablado de diabetes tipo 1 recientemente. Y pues ahí también me pueden contactar una preguntita o mandarme un mensaje. Ay, Mijail, de verdad te lo agradezco mucho. Qué placer conocerte, qué placer coincidir. Igualmente. Gracias por compartir este programa conmigo, que no fue fácil, banda, porque, no sé, te quiebras. Les juro que soy una mujer fuerte, les juro que soy una mujer valiente, pero de repente cuando te acuerdas, no sé, haces un flashback, pues te rompes un poquito. Eso no sé, fue un programa para mí emocionalmente muy padre. Y compartirlo contigo, Mijail, es un placer. Gracias, igualmente. Gracias a ti por tu conocimiento.